Después de 3 años de guerra entre Rusia y Ucrania, la probabilidad de alto el fuego cada vez va ganando más fuerza. Pero, ¿qué implicaciones tendría esto para la economía global? ¿Qué sectores serían los perjudicados y cuáles los beneficiados? Y lo más importante, ¿qué oportunidades nos brindaría a nosotros como inversores? ¿Qué tal? Soy Jordi Sebastià, gestor de fondos de inversión, y en este vídeo vamos a analizar los posibles escenarios de paz, cómo podrían impactar a las bolsas tanto europeas como americanas, así que prepárate porque la información que vamos a ver en este vídeo te va a brindar oportunidades de inversión en el futuro. Probablemente te preguntes, ¿por qué estamos empezando a hablar ahora de paz entre Rusia y Ucrania? Pues aquí ha habido cambios significativos. Hemos visto un cambio en la posición de los líderes. Tenemos en la parte rusa Vladimir Putin, que tiene una actitud menos desafiante ante Ucrania y Europa, y por la parte ucraniana tenemos a Zelensky, que hace unos meses se negaba por completo a negociar, y desde que ha llegado Donald Trump a la administración americana tiene una actitud mucho más favorable a posibles negociaciones. La elección de Donald Trump ha puesto contra las cuerdas el envío de armas a Ucrania, con lo cual pone en una posición muy desfavorable al país ante un posible bloqueo en el envío de armas. Además, también tenemos la fatiga militar. No olvidemos que Rusia hace unos meses ganaba territorio de forma muy rápida y este ritmo poco a poco ha ido desacelerando. Además, las grandes pérdidas tanto en el bando ruso como en el bando ucraniano hace que la población cada vez sea más proclive a alcanzar la paz. Pero aunque hablemos brevemente de geopolítica, en el canal lo que nos interesa es qué pasa con la economía y cuáles son las oportunidades que nos brinda como inversores. La paz entre Rusia y Ucrania puede provocar una bajada brusca del precio tanto del petróleo como del gas. Ya sabes que durante la guerra se ha cortado todo el flujo de petróleo y gas desde Rusia hasta las economías europeas. Un posible alto el fuego podría hacer que estos cortes se reanudasen, bajando el coste energético para la industria europea. Una empresa que, por ejemplo, se podría ver beneficiada es BASF. BASF es una empresa química que tiene muchas plantas dentro de Europa y las empresas químicas son muy intensivas en coste energético. Una posible bajada del coste energético por la bajada del precio del gas y del petróleo podría beneficiar sustancialmente a esta empresa y a la industria química. Otro posible efecto de la paz entre Rusia y Ucrania podría ser un mayor crecimiento económico para la zona este de Europa. Y esto podría repercutir en la industria de toda la zona europea. Por ejemplo, la industria alemana de fabricación de coches. Aquí tenemos, por ejemplo, Renault o Volkswagen, que podrían ver sus ventas incrementadas por esta mayor demanda, por un mayor crecimiento económico, y además verían sus costes de producción reducidos por la caída del precio del petróleo y del gas. Una paz entre Rusia y Ucrania no creo que tenga mucho efecto en la industria armamentística. Desde la elección de Donald Trump, la administración americana está presionando fuertemente a todos los países de la OTAN para que incrementen su gasto militar por encima del 2% del PIB de cada país. La invasión rusa a Ucrania ha provocado mucha incertidumbre en muchos países vecinos de Rusia, con lo cual se verán muy incentivados a subir este gasto militar por encima del 2% tal y como quiere Donald Trump. Esto puede beneficiar a empresas como por ejemplo Airbus, que es uno de los grandes fabricantes de aviones a nivel mundial, que tiene una parte de aviación militar, tanto helicópteros como aviones. Si pasamos al territorio bancario, una paz entre Rusia y Ucrania puede provocar un mayor crecimiento en la zona afectada y en los países colindantes. Esto quiere decir que los bancos de esas zonas van a prestar más dinero tanto a las personas como a las empresas y esto quiere decir más beneficio para los bancos. Aquí, por ejemplo, tenemos Unicredit, que es un banco italiano con exposición al este de Europa, y también tenemos Commerzbank, que es un banco alemán, también con exposición a la zona este de Europa. Si pasamos al siguiente punto, evidentemente una paz entre Rusia y Ucrania haría empezar todo el proceso de reconstrucción de Ucrania, toda la infraestructura, todas las casas, etcétera, etcétera. Aquí se estima
que la cantidad de dinero necesaria para esto es de entre 600.000 millones de euros y 1 billón de euros, que se dice muy rápido. Esto beneficiaría a todos los sectores de materiales, construcción, infraestructuras. Aquí tenemos empresas como ArcelorMittal o Acerinox, que son empresas que producen acero. Tenemos las constructoras Vinci o, por ejemplo, la española ACS, que son empresas que se dedican a hacer infraestructura y podrían licitar proyectos que se abriesen al mercado. Otro sector que se podría ver beneficiado por la paz entre Rusia y Ucrania es el sector del turismo. Por razones obvias, el sector del turismo en esas zonas ha disminuido radicalmente. Una paz podría provocar que las aerolíneas volviesen a volar tanto a Rusia como a Ucrania, llevando a turistas a esas zonas. O también podría pasar lo contrario, más turistas desde Rusia hacia Europa. Por lo que esto beneficiaría a los dos bandos. Otros sectores que probablemente no sean tan beneficiados puede ser el sector energético. Ya hemos dicho que una paz entre Rusia y Ucrania podría hacer bajar de forma significativa el precio del petróleo y del gas. Por tanto, empresas que produzcan y distribuyan petróleo y gas podrían verse afectadas, como por ejemplo podría ser Total Energies o Repsol. En general, otra cosa que podría pasar en los mercados cotizados es que la prima que están cotizando las acciones europeas por la incertidumbre con la guerra, materias primas, etc., disminuyese significativamente. Y esto podría hacer que, sin que pase nada más en los fundamentales de las empresas, el mercado europeo suba con fuerza este año. Esta paz entre Rusia y Ucrania especialmente puede favorecer a las small caps europeas. Las small caps suelen tener un coste energético bastante más alto y además las primas de riesgo cuando hay incertidumbre son mucho más altas, por lo que cotizan a niveles más deprimidos. Que este coste energético se rebajase y que esta prima de riesgo por la incertidumbre desapareciese, podría hacer que las small caps europeas este año tengan un muy buen comportamiento, favoreciendo así a toda la inversión indexada en este tipo de compañías. En definitiva, el momento en el cual llegará la paz evidentemente es incierto, pero los mercados ya empiezan a posicionarse. Como inversores no se trata de intentar predecir el futuro, sino que se trata de diversificar nuestras posiciones y de intentar prever algunos factores que pueden beneficiarnos en algunas empresas que tengamos en cartera. Si esperamos a posicionar nuestras carteras en el momento que haya la noticia de paz entre Rusia y Ucrania, ya será tarde. Por esto es necesario estudiar la situación de paz ahora. ¿Y tú qué crees? ¿Cuándo va a llegar este momento? ¿Crees que está lejos? ¿Crees que está cerca? Déjamelo en los comentarios. Te leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.